El Alzheimer es una enfermedad irreversible y progresiva del cerebro que lentamente destruye la memoria y las aptitudes del pensamiento, y con el tiempo, hasta la capacidad de llevar a cabo las tareas más simples. En la mayoría de las personas afectadas con esta enfermedad, los síntomas aparecen por primera vez después de los 60 años de edad. El Alzheimer es la causa más común de demencia en las personas mayores. La demencia es la pérdida del funcionamiento cognitivo, o sea, pensar, recordar y razonar, a tal grado que interfiere con la vida y las actividades diarias de una persona. Los científicos todavía no entienden completamente qué causa esta enfermedad, pero está claro que se desarrolla debido a una compleja serie de eventos que ocurren en el cerebro a través de un largo periodo de tiempo. Es probable que las causas incluyan factores genéticos, ambientales y del estilo de vida. Un breve resumen sobre todo en lo que vamos a hablar a detalle de inmediato. Estamos en compañía, les recordamos, de la doctora Mónica Peña. Ella es neuróloga y también nos acompaña la neuropsicóloga Sandra Crespo. Estamos hablando sobre los trastornos de la memoria, entre ellos pues las demencias y el Alzheimer, que es el tema que vamos a tocar de inmediato. Doctora, para aclarar un poco lo que ya vimos, ¿qué es en sí el Alzheimer? Es un trastorno neurocognitivo mayor. El paciente pierde funciones cognitivas, no solo es memoria. La memoria es la princesa que se pierde, ¿ok? Que es lo que tenemos. Pero también el paciente pierde lenguaje, el paciente pierde cálculo, razonamiento, todo eso lo va perdiendo y lo va perdiendo de forma progresiva. Okay. Toda esta pérdida interfiere con las actividades funcionales de su vida diaria. Eso es lo que define un paciente con una demencia subtipo Alzheimer, que es lo que vamos a hablar en este momento. ¿Es una enfermedad de origen orgánico, doctora? Sí, hay algunos factores que pueden producir síntomas parecidos como una depresión o duelo, etcétera, pero para que sea una demencia tipo Alzheimer tiene que haber una manifestación orgánica. El cerebro está afectado de alguna manera que no siempre es visible a través de los estudios paraclínicos, pero realmente se trata de una enfermedad orgánica cerebral y lo bueno de esto es que por eso no le da a todo el mundo, tiene que padecer esa enfermedad orgánica. Y es una enfermedad que va degenerando, entiendo, ciertas partes del cerebro. Quizás una de ellas es lo que tiene que ver, esta parte del cerebro que tiene que ver con la memoria. Por eso es que el principal síntoma, entiendo, del Alzheimer es esta pérdida de memoria, es ese hecho de lo que decíamos al inicio del programa, las personas comienzan a no recordar dónde dejaron la cartera hasta que quizás la encuentran. Mucho más adelante ya ni siquiera pueden ubicar su cuarto dentro de su casa o el baño, y en una etapa más avanzada de la enfermedad pues ya ni siquiera reconocen a sus seres queridos. Es algo bastante trágico si se ve, ¿no?, desde este punto de vista. ¿Es el Alzheimer una enfermedad irreversible, doctora? Lamentablemente hasta ahora sí. Yo en unas charlas que he dado en la actualidad siempre he dicho que la historia natural de la enfermedad hoy del Alzheimer nos lleva a decir que es irreversible, pero nosotros no sabemos en qué parte de esa historia estamos, ¿ok? Anteriormente la sífilis era irreversible y todos los pacientes morían hasta que apareció la penicilina. Yo soy de los que creen en positivo, y en positivo creo que en algún momento va a haber un hallazgo fortuito o alguien que estudie con bastante detalle lo que está pasando y podamos encontrar una pastillita que nos cure el Alzheimer. Entonces hoy es irreversible. Hasta ahora es irreversible. ¿Cuán adelantadas van las investigaciones, doctora, justamente para buscar o encontrar una cura a esta enfermedad? Sí, bueno, hasta ahora lo que se sabe es que el Alzheimer es una entidad que tiene múltiples etiologías, o sea, tiene que haber algo que se llama series complementarias. Como lo decían en el micro, hay unos factores ambientales, genéticos, sociales, y todos confluyen de una manera en particular para que sean como la etiología de la enfermedad. Pero ¿cuál es la causa de que una persona sometida a estos factores que hemos mencionado y otra persona a los mismos, una desarrolla la enfermedad y la otra no? Es lo que todavía está como una interrogante. Justamente preguntaron por el Twitter, me informan nuestros productores, a alguien que justamente se interrogaba o se preguntaba si el Alzheimer es genético. Ok, sí. Definitivamente el Alzheimer tiene un porcentaje del paciente con Alzheimer tiene una predisposición genética. Sobre todo es la presentación temprana de la enfermedad. Y hay genes que están bien determinados, que son el gen de la preselinina 1 y 2, que están asociados
a desarrollar Alzheimer, al tener un riesgo relativo de que ese paciente pueda desarrollar Alzheimer. Ok. Y eso quiero especificarlo bien, porque es muy alarmante cuando yo le digo al familiar, si tu mamá tiene una demencia, probablemente una demencia subtipo Alzheimer. Entonces, él va a sentir que, y yo voy a padecer demencia, yo voy ahora a desarrollar una demencia. Tiene un riesgo si esa demencia comenzó antes de los 65 años y es una demencia genética, pero no es necesariamente posible que ese familiar, hijo, vaya a desarrollar también una demencia. No es una norma. No es es decir, una que si norma. mi papá la tuvo no significa que yo Que la yo la vaya voy a a tener desarrollar, o que mis exacto. hijos la vayan a desarrollar. ¿Tengo mayor riesgo? Sí. ¿Me tengo que cuidar más? Sí. ¿Tengo que tomar más conciencia de todas las cosas que tengo que hacer para prevenir? Sí. Él y todos nosotros. Sí debemos hacerlo, ¿ok? Pero no necesariamente ese familiar va a desarrollar una demencia tipo Alzheimer. Hemos hecho mucho énfasis en lo importante que es la detección temprana de esta enfermedad y para eso hay que conocer los síntomas. El equipo de producción preparó un pequeño material que habla sobre este punto en específico. Vamos a ver. Los signos que pueden indicar la enfermedad del Alzheimer pueden incluir cambios en la personalidad, deterioro en la capacidad de movimiento o al caminar, dificultad para comunicarse, bajo nivel de energía, pérdida de memoria, cambios de estado de ánimo, problemas de atención y orientación. Vamos entonces a simplificar esta información y también a detallar en los puntos o hacer énfasis en los puntos más importantes. Aparte de la memoria, ¿qué otras capacidades se ven afectadas con el Alzheimer? Suele comenzar con memoria y esto es uno de los síntomas que nos permite hacer un diagnóstico diferencial entre otros tipos de demencia con la memoria episódica. Okay. La persona puede recordar qué es un vaso, qué es el agua, cómo se toma. La memoria semántica suele estar conservada bastante tiempo y esto hace que podamos mantener una conversación fluida, coherente con el paciente en etapas iniciales e incluso hasta medias de la enfermedad. Luego, empieza olvidando desde lo más reciente a lo más remoto, probablemente él se acuerda cómo se llama su maestra de primer grado, pero no se acuerda que desayunó esta mañana, Okay. y se le van sumando ciertas otras fallas. Luego viene memoria semántica, lenguaje, orientación, Memoria semántica, cálculo. ¿a qué nos referimos con eso, doctora? Todo lo que nosotros sabemos. Semántico tiene que ver con cuerpo de conocimiento. El yo saber el uso de las cosas es lo que yo aprendí sin saber cómo lo aprendí. Los conocimientos de la escuela, todo lo que nos permite desenvolvernos en nuestro reloj, ambiente. esto es un vaso, esto es un lápiz, Okay. este es el peine. Incluso leí por allí, ayer, entre tantas cosas que uno se encuentra, que una persona con Alzheimer es muy frecuente que en vez de pedir un lápiz, te pida un palito con el que se escribe. Olvidan la palabra lápiz. Correcto, hay problemas de nominación. Son problemas del lenguaje en la porción de nominación. ¿Hay alteraciones físicas en el movimiento de la persona? Sí, en las etapas moderadas y más avanzadas nosotros vamos perdiendo la habilidad para caminar, es la marcha a pasos cortos, Okay. hay que es más de tipo de pensamiento, que se llaman apraxia para vestirse. El paciente no puede abotonarse la camisa, no puede colocarse el cinturón, no puede colocarse la media, pero no porque tenga una discapacidad motora realmente, sino porque su pensamiento no le permite saber que tiene que abrir la media, colocarla sobre el pie, o agarrar el ojal y colocar el botón. No le permite, se llama apraxia. Y pierden además la capacidad, entre otras cosas, de reconocer sus errores. Sí, ¿no? porque hay una afectación también de lo que es el juicio, la capacidad de solución de problemas. Entonces, él se equivoca, no lo hace bien, o se coloca la media como un guante y no tiene la percepción. Y esto es muy importante, que el paciente sepa que es parte de la enfermedad, porque muchas veces esto puede traer como confrontación. O sea, no Okay. puedo creer que no sepas que la media va en el pie y no en la mano. El familiar tiene que saber que todas estas características forman parte de la enfermedad y que el paciente no lo está haciendo para molestarlo, para probarle su paciencia, sino que es un síntoma más de la enfermedad. ¿Cuáles son, y me encanta caer en ese punto, los principales conflictos que suelen existir en la familia cuando alguien padece esta enfermedad? El principal conflicto realmente es aceptar que yo tengo un paciente enfermo. Ese es el principal. Cuando yo no acepto que lo que tiene es una enfermedad, difícilmente puedo aceptar toda la condición que genera la enfermedad. Lo que dice Sandra. O sea, si me coloco la media en la mano como un guante, pero ¿por qué estás haciendo eso? Si te pide en horas de la tarde, es que yo me quiero ir a mi casa, yo me quiero ir a mi casa. Es que tú estás en tu casa.
El paciente no tiene conciencia de que no está en su casa y tienes que sobrellevar eso, llevarle la corriente. Ah, bueno, ya vamos a salir, vamos a llegar a la casa. Lo bajamos un momentico, le damos 2 vueltas en el patio y lo volvemos a subir y ya el paciente olvidó que lo que quería era su casa. Ya ese simple hecho hace que no se confronte el paciente porque después tú, como familiar o como cuidador, te vas a tornar irritable. Y lo que va a sentir tu familiar con Alzheimer es que hay irritabilidad. ¿Y cómo va a reaccionar él? Poniéndose más irritable, más agresivo, y eso va a ser terrible. Porque pierden el control de sus emociones, pierde el control además. de las emociones de ambos, del cuidador y del paciente. Eso es importantísimo. ¿Afecta el Alzheimer en algún punto, doctora, la percepción visual? ¿Genera alucinaciones? En estadios más avanzados de la enfermedad. Las alucinaciones pueden ser características como inicio, como síntoma con el que debuta otras enfermedades que también producen demencia, como la demencia por cuerpos de Lewy, pero cuando tenemos alucinaciones en etapas iniciales, no pensamos en un Alzheimer. Esto suele presentarse en estadios muy avanzados de la enfermedad. ¿Es cierto que cuando el Alzheimer aparece antes de los 60 años, en esta etapa de presenilidad, como se ha dicho, suele ser más agresivo, suele evolucionar más rápidamente? Sí, es así. De hecho, Alois Alzheimer, cuando la describe en Augusta. Okay. Augusta es una paciente de 57 años de edad y ella lo que comienza a tener es que el marido le está siendo infiel, venía y salía corriendo de su casa y tocaba las puertas de los vecinos porque estaba pasando algo. Después comienza a tener las alucinaciones y percepciones y eso se hizo en el transcurso de 6 meses. Y Augusta muere en una institución psiquiátrica teniendo convulsiones y muy rápido. El desarrollo de la enfermedad fue muy rápido. ¿Cuál es el pronóstico de una enfermedad como esta? Eso va a depender de muchos factores. Uno es la edad de inicio. Mientras más tardíamente comienza la enfermedad, me está dando a entender que ese cerebro estuvo como muy bien preparado para afrontar esa enfermedad. Entonces no es lo mismo si comienza a los 80, 90 años, seguramente la progresión va a ser mucho más lenta, así comienza en un adulto joven, como les manifestaba la doctora. Porque es un cerebro en teoría más fuerte y por eso la enfermedad inició de una forma más tardía. Correcto. Y también tiene que ver, una vez el diagnóstico, todo lo que nosotros estamos haciendo para tratarlo. Si el paciente comienza rehabilitación cognitiva, terapia ocupacional, si tiene muchas actividades que se le ofrezcan que sean estimulantes cognitivamente hablando, ese deterioro va a ser por lo menos más lento. ¿Hay manera de detener o ralentizar la progresividad del Alzheimer, doctora? Sí, definitivamente sí. Y hay terapias que se llaman terapias farmacológicas y terapias no farmacológicas. En los pacientes con trastorno neurocognitivo con demencia, nosotros utilizamos ambas terapias farmacológicas y terapias no farmacológicas. Entre las terapias farmacológicas hay 2 grandes grupos. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es una de las sustancias, una enzima que está en el cerebro, que son las que se ven afectadas para la producción de acetilcolina, que está involucrada en memoria. Okay. Y el otro medicamento que se utiliza, o la otra molécula, es la memantina, que también actúa en el componente cerebral para mejorar esto de la cognición, ¿ok? Y las terapias no farmacológicas. Esta intervención farmacológica se puede hacer si el paciente ya tiene determinada una demencia, okay, ya tiene un trastorno de dependencia, ¿verdad? Y tenemos las terapias no farmacológicas que las podemos empezar muchísimo antes que desarrollemos una demencia. ¿Cuáles son? Es el deterioro cognitivo, que son la terapia grupal, la terapia enriquecida, o sea, el paciente que vaya y haga juegos y establezca ajedrez o ludo, o que vaya a la playa con la familia, eso lo puede ayudar. Hay musicoterapia, ¿okay? Que también está, muchísimas investigaciones nos pueden hablar de eso. De todas maneras, la licenciada Crespo maneja un poco más esas terapias no farmacológicas que yo, porque ellos tienen en el hospital universitario un área que se encarga de ese tipo de terapias conductuales, bien sean individuales o grupales, que permiten al paciente retardar la aparición de los síntomas. Por ejemplo, una persona que tocaba 4, guitarra, piano, arpa, en algún momento de su vida y comienza a manifestar síntomas de Alzheimer, al darle nuevamente un instrumento para que él pueda inclusive ejecutarlo, ¿eso pudiera ayudarlo? De hecho, eso se pierde en las etapas más avanzadas. Okay. La capacidad que tiene el paciente de tocar su 4, ¿verdad? Es una capacidad, mecánica, intuitiva. Dice que el paciente con Alzheimer, incluso en las etapas más avanzadas, puede seguir haciendo de forma mecánica lo que venía haciendo en su vida
sin ninguna limitación. Entonces, que él toque el 4 le va a poder seguir interpretando su alma llanera con la misma seguridad con que la hizo al principio, a menos que ya esté en una fase muy avanzada, que esté encamado. Tenemos que hacer una nueva pausa. El Alzheimer es responsable de entre el 60 y el 80% de los casos de demencia, pero la demencia también tiene otras causas. ¿Cómo transita esta enfermedad? ¿A qué nos referimos exactamente con esto? ¿Cuáles son esos otros factores de riesgo? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Ya volvemos. ¿Sabías que la enfermedad toma su nombre del doctor Alois Alzheimer? En 1906, el doctor Alzheimer notó cambios en los tejidos del cerebro de una mujer que había muerto de una rara enfermedad mental. Sus síntomas incluían pérdida de la memoria, problemas del lenguaje y comportamiento impredecible. Después que la mujer murió, el doctor Alzheimer examinó su cerebro y descubrió varias masas anormales.